Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca de una de las patologías más frecuentes dentro de la especialidad de gastroenterología, de los cuales no solamente lo va a poder evaluar un médico gastroenterólogo, sino desde un médico general y es parte de la consulta diaria, incluso en la familia. Entendamos la definición de diarrea aguda. Esta se puede definir de múltiples maneras. Sin embargo, actualmente consideramos a la diarrea aguda aquella alteración de la frecuencia o cambio de la consistencia de las deposiciones que se da dentro de los próximos 14 días. La OMS lo define como un aumento del contenido líquido de las deposiciones y o un aumento de la frecuencia de las deposiciones más de 3 veces al día, que puede estar acompañado o no de náuseas, vómitos y fiebre. Desde el punto de vista del mecanismo de producción, se puede clasificar las diarreas agudas tanto en osmótica, secretora e inflamatoria. Para poder hacer la diferencia entre estas va a depender mucho la causa, el patógeno que está ocasionando estos cuadros diarreicos y si realmente está relacionado a un proceso infeccioso o no. Se considera a una diarrea osmótica aquella donde se presenta con muchas sustancias no absorbibles a nivel del lumen intestinal, principalmente la culosa, sorbitol y aquellos que son intolerantes a la lactosa, por ejemplo, ¿no? Se considera una diarrea secretora, principalmente aquella que es ocasionada por enterotoxinas, principalmente aquellas bacterias que son enteroinvasivas, donde van a alterar no solamente la absorción, sino también la secreción a nivel de la luz intestinal y dentro de ellos el más frecuente es la infección por Vibrio cólera. En el caso de las diarreas inflamatorias, estamos hablando ya de que hay un daño a nivel de la mucosa, principalmente por inflamación o por isquemia, por patógenos como la Shigella o algunas enfermedades que no necesariamente sean infecciosas, como las enfermedades inflamatorias intestinales, tales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa, o también en algunos casos como la colitis isquémica. Si nosotros hacemos la división de otro tipo de forma de clasificación de las diarreas agudas, podemos definir en términos generales. Una diarrea se considera aguda cuando se presenta y dura menos de 14 días. Una diarrea persistente es aquella que dura entre 14 días y no va más de 30 días. Y se considera una diarrea crónica aquellas deposiciones que duran más de 30 días. Según la localización, de acuerdo a las características de las deposiciones, podemos diferenciarlas como diarreas de origen de intestino delgado, eso quiere decir diarreas altas, o diarreas de origen bajo de intestino grueso. Principalmente las diarreas que son de origen bajo se consideran asociados a patógenos invasivos, principalmente que llevan a un componente inflamatorio donde va a estar asociado más a sangre, moco o incluso a presencia de pus en las deposiciones. Esas diarreas de origen bajo tienen mucha asociación a cuadros de dolor abdominal tipo cólico y con una pérdida mucho mayor de volumen. A diferencia de las diarreas de intestino delgado, que suelen ser no inflamatorias, son más acuosas, principalmente están asociados a náuseas, no tanto a procesos de dolor abdominal. El dolor suele ser muy esporádico o incluso principalmente localizado en la región periumbilical y suelen ser de menor volumen. Otra forma de poder diferenciar las diarreas o clasificarlas también es por el volumen en el cual se evacúa. Se consideran de bajo gasto cuando son deposiciones menos de 10 deposiciones en 24 horas o 4 deposiciones en menos de 4 horas, o aquellas deposiciones de alto gasto, aquellas que son más de 10 o más en 24 o más de 4 en 4 horas. ¿De qué nos sirve tener en cuenta estos datos? Va a depender de las características clínicas, de la presencia de moco no, de la asociación de dolor, de náuseas y vómitos y de la frecuencia y del volumen de las deposiciones para que nosotros nos podamos hacer una idea de qué nivel es el que se está presentando esta diarrea. ¿Es una diarrea intestino delgado o es una diarrea intestino grueso? Porque las patologías que están relacionadas a cada uno de ellos diferencia el manejo en un futuro. Si nosotros hablamos de la fisiopatología a nivel de la diarrea, vamos a encontrar que se encuentra un desbalance.
tanto en la disminución de la absorción como en un aumento de la secreción, tanto de agua y de electrolitos, que se producen principalmente inicialmente a nivel de intestino delgado y que luego estas van a degenerar a nivel de intestino grueso, produciendo una alteración hidroelectrolítica con mayor salida de sodio y mayor ingreso de potasio. Esta alteración a nivel del intestino delgado lo que va a producir es una absorción de cloro, de sodio, inhibiendo algunos canales que van a producir a la mayor formación de agua a la luz intestinal, que están estimuladas a nivel de las vellosidades absortivas o de las criptas secretoras a nivel del intestino delgado. Cuando nosotros hablamos de qué patologías son las que normalmente pueden estar relacionados a estos cuadros de diarrea, vamos a tener tanto procesos infecciosos, procesos inflamatorios, pero también algunos otros procesos que pueden estar apareciendo a nivel del intestino y que pueden conllevar a este desbalance tanto en la absorción como en la secreción. Hablamos que la diarrea, en el caso de que sea asociada a procesos infecciosos, se define o se describen que algunos microorganismos pueden causar también diarrea aguda, principalmente por dos mecanismos. O porque hay una hipersecreción propia de las toxinas que se liberan a nivel del enterocito, teniendo una histología de las células completamente normal, o en aquellos casos en los que ya estas toxinas invaden la mucosa intestinal, producen un daño, una esfacelación de la mucosa con pérdida de sustancia y daño histológico, lo que va a ocasionar en el futuro una disminución de su capacidad absortiva y esto al final es lo que va a llevar a una alteración hidroelectrolítica con un aumento de la molaridad y presencia incluso de sangre en las deposiciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de microorganismos, estamos hablando de microorganismos que pueden o no dañar la mucosa y en función de ello son los cuadros clínicos que el paciente va a presentar. Entendamos que el 90% de las diarreas son infecciosas. De estas son las más frecuentes las diarreas bacterianas, hablando del adulto. Esto se invierte, por ejemplo, en la edad pediátrica. ¿No? En la edad pediátrica lo más frecuente son las infecciones virales. Sin embargo, en la edad adulta, la mayor cantidad de diarreas son asociadas a las infecciones bacterianas que pueden estar relacionados tanto por Campylobacter, por Salmonella, por Shigella, Escherichia coli, que es muy frecuente, principalmente asociado a la ingesta de alimentos contaminados por Clostridium difficile, Yersinia, etc. También hay algunas infecciones parasitarias que pueden ocasionar diarreas agudas, tanto como la Giardia, la entamoeba histolítica, el Cryptosporidium, Cyclospora o Isospora. Hay que entender que estos procesos infecciosos muchas veces se autolimitan por el propio organismo, se autolimitan, son capaces el mismo organismo en un paciente inmunocompetente de poder combatir estos cuadros infecciosos. Sin embargo, hay un gran porcentaje que todavía pueden ser infecciones víricas, que puede ser dado por rotavirus o adenovirus, que muchos de ellos no requieren ningún tratamiento adicional. Pero hay que tener en cuenta que también tenemos un 10% de cuadros de diarrea que son no infecciosas. Y estas pueden estar relacionados a otras causas, tanto como el consumo de algunos medicamentos como los laxantes, antiácidos, cochicina. En aquellos pacientes también, por ejemplo, que usan hipoglicemiantes como la metformina, también es un medicamento frecuente causante de diarrea, algunos antibióticos y digitálicos que pueden estar relacionados a otros tipos de patologías que no sean infecciosas, como la enfermedad inflamatoria intestinal, proceso de hipertiroidismo, diabetes mal controlada o intoxicación incluso por cigotoxinas que están en los peces, etcétera, que no son patologías frecuentes, pero hay que tenerlos en cuenta. Y dentro de las patologías bacterianas, como ya lo hemos dicho, tener siempre presente aquellas infecciosas más frecuentes como el Campylobacter, Salmonella, Shigella y E. coli. A la evaluación inicial en el paciente con diarrea, como en cualquier caso de pacientes que están produciendo hipovolemia, el manejo inicial va a depender del grado de severidad de la enfermedad, del volumen en que se está perdiendo, si es que el paciente está tolerando la vía oral, si es que tiene náuseas o vómitos que le ocasionen la intolerancia, si es que eso está relacionado o no a presencia de dolor abdominal, etc. Entonces, en estos pacientes que tienen cuadros de diarrea, lo primero que nosotros tenemos que evaluar es el estado o el grado de severidad del paciente, que incluye el grado de deshidratación. Es importante que ustedes puedan realizar una buena anamnesis con un buen examen clínico
para poder detectar qué factor de riesgo puede haber desencadenado este episodio de diarrea y si es que esto está conllevando algún trastorno hemodinámico del paciente que tenga una urgencia en el manejo. De por sí, de acuerdo al cuadro infeccioso, de acuerdo al patógeno o el microorganismo que está comprometido, muchas veces están o se presenta alguna variación con respecto al cuadro clínico, ¿no? Por ejemplo, mientras nosotros vemos a nivel de la infecciones por Shigella, cuadros de dolor abdominal que están más asociados a diarreas de tipo inflamatorio que son más acuosas, en el caso, por ejemplo, de el Campylobacter, ya no solamente son cuadros de dolor abdominal, sino también está asociado a tenismo. Y entiendas el tenismo, esa sensación de querer seguir evacuando a pesar que ya se ha evacuado o se ha tenido una evacuación completa. Muchas veces esto nos hace pensar en ciertos patógenos, en este caso, por ejemplo, el Campylobacter, que son dentro de los patógenos más frecuentes a nivel intestinal. Pero lo característico que viene asociado a estos episodios de diarrea es el dolor, la hiporexia, en algunos casos náuseas o vómitos que puede estar relacionado o no a fiebre. La presentación es muy similar en muchos de ellos y entiéndase que el mecanismo de transmisión en todos estos casos de las diarreas infecciosas es netamente fecal-oral. Por lo tanto, las medidas higiénico-dietéticas que nosotros podamos eh, educar a nuestros pacientes va a ser muy importante. Dentro del estudio o del manejo del paciente con diarrea aguda, es importante que nosotros evaluemos el grado de deshidratación del paciente para que decidamos cuál va a ser el plan de manejo, ya sea una hidratación bioral, una hidratación endovenosa, de manejo ambulatorio, de manejo hospitalario. Dentro de la base del estudio de la evaluación del paciente con diarrea, es importante la evaluación desde la anamnesis. Si el paciente está despierto, está activo, está letárgico, somnoliento, el paciente está pálido, frío, si los ojos están hundidos o no, si la mucosa oral está seca, si la piel en general se nota brillante o se nota deshidratada, el tejido celular subcutáneo, muchas veces incluso en los adultos mayores que tienen gran composición de agua, igual que en los pediátricos, suele verse el signo del pliegue cuando ya es una deshidratación mucho más marcada, que es conocido como la turgidez de la piel. Importantísimo evaluar los pulsos, ver si los pulsos tienen buena intensidad, buena frecuencia, si son pulsos débiles o está taquicárdico que nos pueden hacer pensar que ese paciente ha perdido gran volumen. Si el paciente tiene sed o no, eso nos va a orientar a que realmente el paciente ha tenido una mayor o menor deshidratación. Entonces, lo que a nosotros nos interesa en estos casos es, de acuerdo a los hallazgos que nosotros encontremos a estos síntomas o signos frecuentes, vamos a decir, un plan A no necesita decir, no hay signos de deshidratación, por lo tanto, no necesitamos un manejo hospitalario, puede ser atendido de forma ambulatoria, con dieta y con manejo que más adelante lo vamos a ver. Pero en pacientes que ya tienen signos de deshidratación, que están irritables, que tenemos mucosas secas, que el paciente está sediento, que incluso ya hay alteración de los pulsos, esos pacientes necesitan desde un plan B a un plan C una hidratación radical, una hidratación endovenosa, en el cual el paciente tiene que ser manejado de forma hospitalaria y que son hallazgos que nosotros fácilmente de la entrevista y del examen clínico rápido dirigido lo podemos identificar. Considerar aquellos hallazgos que pueden presentarse en aquellos pacientes con deshidratación severa, que son los signos de hipovolemia, donde ya vemos trastornos de sensorio. Pacientes que ya no solamente han estado con episodios de diarrea, pueden haber empezado con episodios de diarrea, pero que debutan con un cuadro de hematoquesia, que ya hemos conversado de eso, que es el sangrado rojo vinoso. Aquellas fiebres que son más de 38, si son más de 6 cámaras al día, si es una diarrea persistente por más de 48 horas, si el dolor abdominal es muy intenso, tener en cuenta en aquellos pacientes también de los extremos de la vida, como les he mencionado, tanto en los pediátricos como en los adultos mayores, porque como tienen un gran porcentaje de agua a nivel corporal, son los que más rápido se pueden deshidratar y los que menos hemodinámicamente se pueden estabilizar y por lo tanto requieren una hidratación rápida endovenosa. Como hemos mencionado, la mayoría de los cuadros de diarrea son procesos infecciosos, a la cabeza los bacterianas en el adulto. Sin embargo, no podemos nosotros dejar de pensar en aquellos episodios en los cuales los pacientes pueden tener diarreas intercurrentes de pocos días, de bajo volumen, que el paciente no lo identifica como una diarrea crónica.
sino como episodios intermitentes de diarrea, que pueden estar relacionados no necesariamente a un proceso infeccioso, sino ya a otras patologías, tales como la enfermedad inflamatoria intestinal, dentro de ellas la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn o la colitis indeterminada. Pero también hay otras patologías relacionadas como la colitis microscópica, la colitis colágena, la diverticulitis aguda, que muchas veces solo se presenta con cuadros de diarrea con moco. Y en aquellos pacientes con isquemia intestinal, principalmente en aquellos pacientes adultos mayores con cardiopatías isquémicas o que son sometidos a procedimientos invasivos que pueden llevar a una isquemia de algún segmento, ¿no? Entonces, es importante la historia clínica, poder abordar al paciente de tal manera que nos pueda brindar la información. Si bien es cierto, nosotros nos tenemos que enfocar en el cuadro agudo del motivo del ingreso a la emergencia, en estos casos de diarrea es importante preguntar, ¿es la primera vez que tiene este episodio? ¿Anteriormente ya ha tenido episodios similares? En el año, ¿cuántos episodios de diarrea ha presentado? ¿Cuántas veces al día? ¿Cuántos días le ha durado? Porque el problema en nuestro país es que hay mucha automedicación. Entonces los pacientes han podido estar con episodios de diarrea intercurrentes, pero van a las farmacias, se automedican, o tienen medicamentos en casa y los toman, o contienen un antidiarreico, loperamida, me tomo la típica, me tomo una loperamida y me pasa, o me mastico un minuto y me pasó, pero ya ha tenido historia de diarreas previas, que el paciente los ha manejado de forma ambulatoria, pero que son datos importantes para nosotros poder pensar en otros diagnósticos diferenciales que no se han podido plantear. Hasta muchas veces que los pacientes, si bien es cierto, vienen por un cuadro de diarrea aguda en la emergencia, sin embargo, cuando uno le hace la anamnesis, uno se da cuenta que esa diarrea no es reciente, que son diarreas crónicas y que incluso ya puede estar asociado a otros cuadros como desnutrición o como anemia, que hacen pensar que esto ya puede ser una patología crónica, no necesariamente un cuadro infeccioso o inflamatorio agudo. Por eso es muy importante la historia clínica de ingreso. Los cuadros de diarrea aguda, que normalmente vienen sin deshidratación o con deshidratación leve, mayormente solo basta el diagnóstico con la anamnesis y el cuadro clínico. Muchas veces no necesitamos hacer ningún estudio adicional, ni siquiera exámenes de heces o exámenes de sangre, salvo en aquellos pacientes que vengan con una deshidratación severa. Entonces, hay algunos estudios que nosotros nos puede complementar siempre y cuando tengamos pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos o pacientes que vengan con un cuadro de diarrea aguda pero que ya ha tenido episodios intercurrentes de diarrea, pacientes que han tenido viajes recientemente y de que tengo la sospecha de que pueda tener una diarrea del viajero con unas bacterias que sean importadas del lugar por donde ha venido de viaje, pacientes que han sido o que han sido trasladados a zonas fronterizas o a zonas de la selva donde tenemos conocimiento en algunos casos que incluso, como ustedes escuchan en las noticias, ha habido intoxicación de niños o intoxicación de los alimentos. Hace poco ha pasado en las noticias de los alimentos de Caliwarma, que todo un colegio ha resultado con un cuadro gastrointestinal que ha tenido procesos de diarrea que pueden ser ocasionados por ciertas toxinas. Entonces, todos esos datos es importante poder capturar en el paciente para poder más o menos darnos una idea qué patología puede estar asociado. Pero en pacientes, por ejemplo, inmunosuprimidos, como pacientes con VIH, pacientes que tienen alguna enfermedad de fondo inmunosupresora, como pacientes con cáncer, con quimioterapia, que tienen la sospecha de tener un germen muy agresivo, en ellos sí puede ser necesario un estudio de ese, incluso hasta un coprocultivo, cuando tenemos la sospecha de que este paciente puede hacer una sepsis o es una diarrea disentérica, o son pacientes, como les mencionaba, inmunosuprimidos o que ya tienen historia de diarrea y que no le han tomado importancia. Entonces ya no sería una diarrea netamente aguda, sino probablemente intermitente, ¿no? Y en aquellos casos de epidemias sí es importante el estudio de heces. Otros estudios importantes que también podemos solicitar es la reacción inflamatoria en heces, parasitológico seriado, en el caso que nosotros tengamos la sospecha que sea por una infección parasitaria. Pero como les digo, son muy raras o son muy pocos los casos en los que tenemos que hacer estudios de heces para confirmar el diagnóstico. El diagnóstico principalmente es la anamnesis y el examen clínico. Y basados en eso es el manejo que nosotros le vamos a dar.
El tratamiento en muchos de los casos se autolimita, principalmente en aquellos casos que son por procesos infecciosos. Lo principal del manejo en un paciente con diarrea es la hidratación. Es lo principal que el paciente lo va a llevar a la emergencia, porque ya empieza a tener malestar general, puede tener náuseas, pero tiene signos de deshidratación, incluso algunos vienen hasta con calambres o adormecimientos de los miembros inferiores, boca seca, sed abundante. Entonces son pacientes que ya requieren una hidratación endovenosa. Muchos de los casos, y debe pasar en la familia también, tienen episodios de diarrea y sin embargo se autolimitan o toman, solo están con dieta o se cuidan unos días y suele pasar. Los que suelen llegar a una consulta o los que suelen llegar a una emergencia es netamente por signos de deshidratación o por persistencia de los síntomas a pesar de los cuidados iniciales. Entonces, ahí la base del tratamiento es hidratación, las medidas higiénico-dietéticas, que ya les he mencionado que esto es principalmente por transmisión fecal-oral. Entonces, los lavados de mano, el consumo de alimentos crudos, evitarlo. Si estamos con diarrea, evitar el consumo de grasas y lácteos que pueden aumentar o exacerbar el cuadro. Son medidas generales que nosotros tenemos que dar. Pero si ya nosotros tenemos la sospecha de que esto es un cuadro diarreico infeccioso, en el cual el paciente ya no solamente tiene diarrea, sino que a la vez que tiene diarrea, tiene moco, incluso sangre en las deposiciones, el paciente tiene tenismo, puede estar asociado no a náuseas y vómitos, son pacientes que ya tenemos la alta probabilidad de que esto sea un cuadro diarreico infeccioso y que tenemos que dar tratamientos antibióticos. ¿Qué tratamientos? Tenemos tratamientos de primera línea, que son las quinolonas, dentro de ellos los ciprofloxacinos, que solemos darlo por un esquema de tratamiento de 3 a 5 días, a dosis en promedio de 500 miligramos cada 12 horas. En edades pediátricas también se puede usar acitromicina o se puede usar también sulfamethoxazol o trimethoprim, si es que son en pacientes que son alérgicos a las quinolonas. En los casos de los pacientes que tenemos sospecha que tengan infección por Clostridium difficile, son aquellos pacientes que mayormente han tenido tratamientos antibióticos por otra causa de larga data o pacientes que han sido hospitalizados por alguna otra razón que hayan tenido tratamiento antibiótico por largo tiempo. Entonces, normalmente en ellos se sospecha la infección por Clostridium difficile. En esos pacientes sí es importante hacer cultivo para Clostridium, pero el tratamiento normalmente tiene que ser endovenoso. Si tenemos acceso, aquí en el país no tenemos vancomicina bioral, pero lo ideal es que estos pacientes reciban tratamiento endovenoso por la resistencia y por las reacciones que puedan tener asociados a la hidratación. En aquellos pacientes que sospechamos de diarrea del viajero, por la historia que nosotros tenemos, pacientes es muy frecuente que vienen del Caribe o que vienen de México, que vienen de Punta Cana, vienen con cuadros diarreicos asociados a todo el cuadro clínico que he mencionado, podemos dar tratamiento tanto con ciprofloxacino o con rifaximirina como medicamento de segunda línea para el manejo, todos en promedio de tratamiento de 3 a 5 días. Y si tenemos alguna sospecha de etiología parasitaria, principalmente en las zonas endémicas o por ejemplo en las zonas de la selva donde no tenemos aguas potables, si se tiene esta sospecha es necesario el uso de antiparasitarios como el metronidazol o la nitazoxanida, que se pueden dar en tratamientos de 7 o 3 días concomitantemente, ¿no? Eso quiere decir que, primero, no en todo paciente se trata con antibióticos. ¿En quiénes se tratan con antibióticos? En aquellos pacientes que persisten la diarrea por más de 48 horas sin mejoría sintomática. Pacientes que tienen fiebre, pacientes que tienen signos sistémicos como náuseas, vómitos, dolor abdominal, son pacientes que tenemos que manejarlos con antibióticos porque son signos típicos o clásicos de procesos infecciosos. En aquellos pacientes que no hay náuseas, no hay vómitos, son diarreas de poco volumen, poca frecuencia, no hay moco, no hay sangre, no hay fiebre, normalmente solo con dieta y con medidas higiénico-dietéticas suele autolimitarse y no requieren tratamientos antibióticos. Como parte asociado al manejo también podemos indicar algunos otros fármacos, principalmente en aquellos que tienen diarreas de gran volumen y que pueden llevar a más deshidratación. Dentro de ellos tenemos los inhibidores de la encefalinasa intestinal, en este caso el rasecadrotilo. El rasecadrotilo es un medicamento que se hidroliza rápidamente y se transforma en un reactivo activo a nivel intestinal que es el clorfano. Esto va a inhibir la encefalinasa intestinal, va a prolongar la acción de las encefalinas endógenas, por lo tanto va a reducir la secreción de agua y electrolitos a nivel de la luz intestinal. Este medicamento solamente lo utilizamos en las diarreas de gran volumen.
en diarreas en las que, a pesar de la medicación habitual, persiste la cantidad y la frecuencia, principalmente en aquellos que son más de 10 veces al día. Entonces, este medicamento va a ayudar a que disminuya la liberación de agua y electrolitos a la luz para que disminuya el volumen y con eso evitar la deshidratación. Pero hay otros tratamientos adyuvantes que también hay que tener en cuenta, ¿no? Si el paciente tiene fiebre, damos acetaminofén. Si el paciente tiene náuseas, podemos dar diminuhidrato, podemos dar metoclopramida, ondansetron, dependiendo de la severidad de las náuseas o vómitos. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Recuerden que la diarrea, en estos casos las diarreas agudas, cuando tenemos la sospecha que es infecciosa, las diarreas es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo en el cual el mismo cuerpo trata de expulsar aquellas toxinas o aquellos patógenos que no tienen que estar a nivel intestinal. Por lo tanto, si nosotros cortamos la diarrea o damos antidiarreicos, en estos casos estamos cortando esta barrera de protección y lo que vamos a hacer es que en algunos casos esto pueda conllevar a mayor proliferación bacteriana con riesgo de complicaciones, que también se ha visto en otros pacientes que el uso indiscriminado de la loperamida como un antidiarreico también puede producir una obstrucción intestinal severa. Y estos pacientes lo que van a llevar es a que hagan un hilio y va a complicar este cuadro con indicación de hospitalización posterior. Entonces, en los cuadros de diarrea infecciosas no está indicado el uso de antidiarreicos, en este caso la loperamida. Lo que sí podemos usar son otras sustancias astringentes que lo que van a hacer también es que la luz intestinal disminuya la liberación de agua y electrolitos, como en este caso es el subsalicilato bismuto. Entonces, eso, ya sea en pastillas o sea en este jarabe, lo que va a ayudar es a secar las deposiciones, ya que esta disminuyen en volumen y en frecuencia. Lo único que hay que orientar al paciente, y eso es importante que ustedes lo digan desde el momento que lo indican, es que este jarabe o las pastillas, si ustedes lo usan de forma indiscriminada, también los puede estreñir y les va a cambiar las deposiciones de color negro. Es importante que se lo digan porque vienen a la emergencia los pacientes que dicen que están empezando a sangrar o a tener deposiciones negras. Y cuando uno le hace la anamnesis, ha estado consumiendo bismuto y es parte de los efectos secundarios de la medicación. Por eso que la indicación de este medicamento solamente es hasta que las deposiciones estén formadas. Una vez que las deposiciones ya toman forma o mejoran la consistencia, se suspende justamente para no llegar al otro extremo, que en este caso sería el tema del estreñimiento, ¿no? En aquellos pacientes con diarreas refractarias que en realidad nunca lo hemos usado porque es muy infrecuente, es el Octrótide, y lo que está ahora muy en boga es el uso de probióticos. Dentro de los probióticos demostrados que ayudan a regular la flora intestinal a nivel del intestino en general, están todos los que son Bacillus placei y Lactobacillus reuteri. Son aquellos que van a ayudar en las diarreas agudas y dentro de ellos la indicación son de 3 a 5 días durante el tiempo que dure el episodio de diarrea en estos casos, ¿no? Entonces, en resumen, toda alteración de la evacuación y de la frecuencia que persiste en 24 horas es un paciente que nosotros podemos estar catalogando que ya está con un cuadro de diarrea. Eso puede estar asociado o no a náuseas, vómitos, dolor abdominal, tenismo, urgencia fecal y flatulencia. Cuando nosotros pensamos en un paciente que tiene que ser manejado de forma hospitalaria, eso me lo va a determinar el grado de hidratación. Si el paciente está bien hidratado, tolera la vía oral, no hay signos de deshidratación, las mucosas están húmedas, esos pacientes normalmente son diarreas, digamos, infecciosas o de bajo flujo, que no va a requerir manejo hospitalario y por lo tanto se le puede dar tratamiento bioral. Considerándose como una diarrea acuosa, si no hay deshidratación, puedo yo estar hablando sobre gérmenes comunes que simplemente con una buena hidratación le puedo agregar bismuto, le puedo agregar un probiótico, con eso suelen remitir. Pero en aquellos pacientes que ya tienen signos de deshidratación, que el paciente está incluso con historia, que haya podido tener algún viaje o no, estos son pacientes que probablemente requieran antibióticos. Si estos pacientes, a pesar de la deshidratación, no tienen fiebre, hay que observar. Primero,
damos la hidratación, observamos y si este paciente remite, solamente damos tratamiento, digamos, sintomático. Pero si el paciente ya tiene fiebre, las diarreas son persistentes, incluso que duran más de 72 horas, es necesario muchas veces incluso el estudio de las deposiciones por una reacción inflamatoria, al menos un hemograma para ver de que no haya signos de descompensación hemodinámica con compromiso de leucocitos. Tener en cuenta que los pacientes adultos mayores incluso pueden llegar a sepsis por estos cuadros infecciosos intestinales, ¿no? Por eso que es importante el manejo rápido. Pero si los pacientes desde un inicio vienen con una diarrea disentérica, con moco, con sangre, que puede estar asociado a fiebre y no ha tenido historia de viajes, en estos pacientes se les puede dar tratamiento empírico sin necesidad de ningún estudio anterior. Puede darse empíricamente con acitromicina, puede darse con quinolona, que es el ciprofloxacino, o también con sulfametoxazol, trimetoprim, si es que son alérgicos a las quinolonas, ¿no? Entonces, este es el enfoque general. Lo más importante es la anamnesis, la historia clínica, evaluar el grado clínico del paciente, el grado de severidad, las características de las deposiciones. Es muy importante que ustedes pregunten, ¿tiene moco, tiene sangre, dolor, no hay dolor, tiene náuseas, tiene vómitos? Porque de acuerdo a eso es lo que ustedes van a sospechar del patógeno. No buscamos normalmente el patógeno en sí con cultivos. Solamente lo solicitamos en pacientes inmunocomprometidos o pacientes que vienen de viaje del extranjero. Pero en el común de las diarreas suelen ser el manejo de forma empírica solamente basados con el cuadro clínico del paciente. ¿Preguntas, chicos?